Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Antes de comenzar, les voy a pedir, por favor, que en la medida de lo posible chequen de tener los micrófonos cerrados. Les voy a dar la bienvenida, entonces, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del ciclo postdoctoral de Fronteras Andinas, titulado ¿Por qué pensar en las fronteras andinas? Mi nombre es Estela Juste, soy investigadora de la Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales y Regionales, la UE-CISOR, de CONICET y la Universidad Nacional de Jujuy. Y también contarles que junto a la doctora Bianca Moyano de Marchi, quien es investigadora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat en Chile, y también de las doctoras Andrea López, Ana Teruel y Camila Entrocasi de la Unidad Ejecutora, también CISOR de CONICET y UNJU, desarrollamos la coordinación general de la Red de Estudios sobre Fronteras Andinas. Para esta tarea también contamos el apoyo de la doctora Ana Laura Elvirt en el área de comunicación, de Anaí Aramayo en la parte informática, de Irina García en la secretaría, todas ellas partes del equipo de la UE-CISOR, y también de Paola Antesana del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat. Es para nosotros un honor entonces darles la bienvenida a esta presentación del ciclo postdoctoral de Fronteras Andinas, que nuestra red tiene el honor de formar parte, obviamente, y también de celebrar en este encuentro que va a tener diferentes etapas. En la primera de ellas estamos contando, de hecho, con la presencia de las secretarias de posgrado, tanto de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU, como así también la secretaria de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, quienes van a hacer la presentación de esta propuesta postdoctoral. Luego de que ellas tomen la palabra, vamos a tener también la oportunidad de escuchar a quienes son los coordinadores y también parte del cuerpo docente de este ciclo postdoctoral, que son la doctora Ana Teruel y el doctor Alejandro Benedetti, también que ya nos acompañan en esta mañana. Y posterior a eso vamos a tener un breve espacio de intercambio entre los participantes y los oradores que están hoy presentes. Luego de esa primera sesión los vamos a invitar a que se queden porque tenemos prevista una asamblea de la Red de Estudios sobre Fronteras Andinas para empezar a diseñar lo que es la agenda de próximas actividades para este año y también algunas planificadas para el año que viene. Así que sin más, entonces voy a empezar por invitar entonces a las secretarias de posgrados del SIC, tanto de la UBA como de la UNJU, las voy a presentar a ellas, a la doctora Alejandra García Vargas, quien es secretaria de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, como les comentaba. Es además licenciada y doctora en comunicación por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es especialista en políticas de cuidado con perspectiva de género de Claxo Flaxo Ecuador. Es actualmente docente a cargo de las cátedras e investigadora categoría 2 en las Universidades Nacionales de Jujuy y de Salta. Es integrante del área interdisciplinaria de estudios de la mujer y del género y secretaria del área académica de Género y Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Ha integrado proyectos de investigación con financiamiento nacional e internacional desde su graduación y en diferentes roles. Es autora de numerosos artículos publicados en Latinoamérica y Europa, editora de libros y dossiers en revistas académicas latinoamericanas. Además, ha participado como expositora en eventos académicos nacionales e internacionales, en proyectos de comunicación pública de la ciencia, en curadurías artísticas y en acciones de promoción a la producción audiovisual. Junto a la doctora Alejandra García Vargas también se encuentra la doctora Claudia D'Amico, quien es secretaria de posgrado de la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es doctora en filosofía, profesora titular regular de Historia de la Filosofía Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires
y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigadora de CONICET y directora del programa de estudios de recepción del platonismo del Instituto de la Filosofía en UBA y es además directora de la revista científica Patrística e Media Valia. Les damos la bienvenida entonces a la doctora Claudia D'Amico y a la doctora Alejandra García Vargas, a quienes ahora invito a tomar la palabra. Muy bien, muchas gracias Estela, muchas gracias por la invitación a la red para darnos la ocasión de presentar este proyecto. Como bien me presentaste, soy la secretaria de posgrado de la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Nuestra facultad tiene 5 sedes, entre ellas, como ustedes saben, el Centro Universitario de Tilcara. Esto hace que tengamos una cercanía geográfica, histórica, de intereses comunes con la Universidad Nacional de Jujuy. Y en vistas a esto, a partir del año 2023, comenzamos conversaciones entre la Secretaría de Posgrado nuestra y la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de UNJU para llevar a cabo acciones académicas conjuntas. Y se nos ocurrió que un buen camino sería empezar por un programa de postdoctorado, porque un programa postdoctoral, tal como está pensado en ambas unidades académicas, tiene como objetivo principal que investigadores formados, ya doctores y doctoras, continúen su carrera académica en diálogo con otros pares académicos de otras unidades y de otros y que se inserten en nuevos proyectos de investigación para que sus investigaciones entren en diálogo con personas que han hecho otro recorrido. En ese sentido, unificamos los 2 reglamentos, cada unidad académica tenía sus reglamentos, hicimos un reglamento unificado para llevar a cabo este programa especial que tuvo su primera edición el año pasado, con mucho éxito. Ya Alejandra va a contarnos un poquito más sobre esto. Y que tiene como objetivo llegar no solamente a que se reúnan doctores y doctoras egresados de nuestras respectivas universidades, sino de otras universidades del NOA e incluso de países limítrofes que tienen cercanía con el Centro Universitario de Tilcara. De modo que por mi parte es todo, le voy a pasar la palabra ahora a Alejandra para que cuente un poquito cómo fue la experiencia del año pasado. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, efectivamente, se trata de un proyecto compartido, un proyecto en el que decidimos afrontar la crisis y el asedio que estábamos sufriendo las universidades públicas en 2023, especialmente el Centro Universitario Tilcara y también nuestra facultad, con una forma de resistencia que consiste en articular proyectos y fortalecer lo que mejor sabemos hacer. Porque el ciclo postdoctoral llega porque tenemos en ambas unidades académicas docentes e investigadoras muy formados y formadas en determinados temas que nos permiten abrir la conversación hacia la formación postdoctoral. Lo que veníamos notando desde el año 2020, cuando me convocan a la Secretaría de Posgrado de la facultad, es un creciente número de doctores y doctoras en la región que no contaban con posibilidad de realizar un trayecto postdoctoral que tiene los objetivos que ya mencionó recién Claudia en la región. Y por lo tanto, desde la facultad, en ese mismo año de pandemia, organizamos el primer ciclo de formación postdoctoral, en ese caso con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy,
Jujuy, Pensar la pandemia para comprender la sociedad, se llamó ese ciclo, nos acompañó como docente la doctora Karasik, que acá se encuentra. En el segundo ciclo, también sobre pensar la pandemia para comprender la sociedad, incorporamos a otra gran docente de nuestra casa, que es la doctora Liliana Vergesio. O sea, en cada caso fuimos construyendo articuladamente propuestas de formación postdoctoral. En el marco del convenio con la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, iniciamos y ampliamos esta conversación en una suerte de cronotopo de conversación, que es el Centro Universitario Tilcara, ¿no? Como bien lo señaló recién Claudia. O sea, ese fue el lugar de tránsitos, de traducciones y de encuentro para proyectar cierta mirada sobre la base de nuestras fortalezas en investigación. Y el año pasado iniciamos con un ciclo denominado Imaginarios Andinos, donde por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales participó la doctora Lucila Bugallo, y por la Facultad de Filosofía y Letras, la doctora Mara Basile. Fue una gran experiencia, una experiencia conmovedora desde todos los puntos de vista. Ese ciclo reunió diversas trayectorias, desde doctores y doctoras que recién terminaban su proceso de doctorado y por lo tanto deseaban profundizar algún aspecto teórico o bien releer el material producido en esa investigación a la luz de una nueva conversación, de un nuevo diálogo, como también otras instancias de personas con muchos años de formación doctoral y que encontraron en este espacio un lugar para conversar acerca de los temas que les interesaban. Y en general, o sea, lo que sucedió es que el espacio acogió a un total de 17 doctores y doctoras que hoy están terminando ese ciclo con la escritura de los artículos correspondientes al final, ¿no? De manera que, bueno, ha sido, como decía Claudia, un proceso de muchísimo interés, de muchísima riqueza para todo el conjunto, y que lo que muestra también es, como decía hace un ratito, la solidez del conocimiento producido y la posibilidad de actuar conjuntamente para defender la universidad pública que está siendo asediada. En este caso, para este ciclo, hemos logrado, después de mucha insistencia, y ella no me va a dejar mentir, que la doctora Ana Teruel, una gran referenta de los estudios sociales, pero también de los estudios sobre fronteras, se incorporara a la docencia del ciclo postdoctoral, junto al doctor Alejandro Benedetti. Y también debo decirles que esta red ha sido una fuerte inspiración para el tema del ciclo postdoctoral de este año, porque justamente el año pasado se reunieron en nuestra facultad y dijimos, bueno, acá hay un tema de muchísima solidez con las convocatorias y que necesitamos abordar porque las fronteras justamente han sido investigadas en un proceso de muchos años por nuestras unidades académicas. Como decíamos hace un rato, bueno, este ciclo se organiza con una instancia presencial intensiva en el Centro Universitario de Tilcara. Esa instancia está prevista del 4 al 8 de agosto de este año. Para aquellas personas interesadas que aún no se hayan inscrito, las inscripciones están abiertas hasta el 30 de abril. Esperamos entonces sus postulaciones, si así lo desean, para continuar una conversación, siempre en diálogo también con esta red y con todas las otras instancias de investigación sobre este tema en ambas unidades académicas. No sé si hay alguna pregunta, les voy a pasar a través del chat el enlace donde está publicada toda la información de este ciclo y también el enlace del formulario de preinscripción. Si hay alguna pregunta o cuestión que desean profundizar, acá estoy para esas dudas. Muchas gracias. Y muchas gracias a Claudia y a la Facultad de Filosofía y Letras por esta conversación que es tan productiva. Bueno, muchísimas gracias entonces a las doctoras Alejandra y Claudia por toda esta información. Quedamos entonces pendientes a si hay alguna consulta, quizás que puedan también emitirla a través del chat. Y yo ahora voy a pasar a presentar a quienes son los coordinadores del ciclo por ambas unidades académicas y también son parte del cuerpo docente de este ciclo postdoctoral, que son los doctores Ana Teruel y Alejandro Benedetti.
Voy a empezar por ella, por la doctora Ana Teruel, quien es licenciada y doctora en Historia. Es además egresada de la Universidad Nacional de Jujuy y de la Universidad Nacional de La Plata, respectivamente, en la licenciatura y doctorado. Y quien desde 1994 fue profesora de la Universidad Nacional de Jujuy y tras su jubilación fue designada profesora emérita de esa casa de estudios. Se desempeñó como investigadora principal de CONICET y fue la primera directora de la unidad ejecutora en Ciencias Sociales y Regionales, la CISOR, dependiente de CONICET y de la Universidad Nacional de Jujuy. Como investigadora, es autora de más de 80 publicaciones en medios académicos. Se especializó en la historia socioeconómica regional del norte argentino y sur boliviano de los siglos XIX y primera mitad del siglo XX. Entre las últimas contribuciones destacan las dedicadas a los estudios de fronteras, a las estructuras agrarias y derechos de propiedad, posesión y uso de la tierra. Ha sido titular de la Cátedra de América Latina en las universidades francesas de Rennes II y de Toulouse II, así como conferencista de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia, en la Universidad de Boston, Estados Unidos, y en universidades chilenas y mexicanas. Junto a la doctora Ana Teruel nos acompaña el doctor Alejandro Benedetti, quien es licenciado y doctor en Geografía por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor adjunto en el Departamento de Geografía, Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en el Seminario de Diseño de Investigación en Geografía y en Metodología de la Investigación. Es investigador principal de la carrera de investigador científico en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de CONICET Argentina, con lugar de trabajo en el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Es además director del Grupo de Estudios sobre Fronteras y Regiones, GEFRE, en el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Es codirector de la revista de investigaciones sobre fronteras, un proyecto colaborativo entre la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Misiones y la Universidad Nacional de Jujuy. Es coordinador del Atlas de Frontera, un proyecto colaborativo entre los equipos de la Universidad de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Misiones. Es secretario actual de la Asociación Latinoamericana y Caribeña de Estudios Fronterizos, la ALEF, integrante de la Red de Estudios sobre Fronteras Andinas también, e integra los comités académicos de las revistas Boletín Gaullo de Geografía, GeoNorte, GeoPantanal, etcétera, etcétera. Norte, etcétera, etcétera. Sí somos americanos, Boletín de Geografía y Revista de Estudios Contemporáneos. Le damos la bienvenida entonces a ambos. Le voy a ceder la palabra primero a la doctora Ana Teruel y a darle la bienvenida. Ana, te escuchamos. Estás muteada, Ana, perdón. Ahora sí. Ahora sí. Bien, buenos días, gracias Estela, gracias Claudia y Alejandra por crear este espacio, por esta oportunidad. Creo que puede ser muy interesante. Y gracias Alejandra también por ser coequiper de esta tarea. Bueno, yo muy brevemente lo que quiero es plantear un poco una mirada histórica sobre la frontera, en general sobre las fronteras y sobre la frontera. A ver, vamos a ver si puedo compartir. Me dicen, por favor, si... ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Sí, perfecto, gracias. Bueno, como yo les decía, voy a hacer 2 o 3 consideraciones nada más para ser breve sobre una idea de frontera, pero pensada históricamente, para lo cual me remito a la etimología. La palabra es latina y estaría representando la parte delantera de algo, el frente de algo, ¿no? Y como tal, designa parte de una totalidad, en general, aquella que está en las orillas del interior de un país. Para los romanos era una tierra limítrofe, se utilizó mucho también el concepto de marca,
y también como línea de batalla, ¿no? Por eso representaba dentro de cada reino, imperio, país, según a lo que nos refiramos, a las épocas históricas y a los sitios a los que nos refiramos, y representaba una línea de expansión, es decir, una franja ancha de expansión. Y ese es el sentido que le da el historiador Frederick Jackson Turner en esa obra tan famosa sobre la frontera en América, donde él vincula la existencia de lo que él llamó tierras libres al oeste. Atención con lo de libres, bueno, la visión del momento, ¿no? De tierras libres al oeste, como un hecho muy importante que va a marcar después el carácter de los estadounidenses, ¿no? Pero esta idea de Turner es de la frontera como una región libre para ser ocupada, una región que implica un frente de avance. En inglés hay dos palabras que designan, por un lado, esta idea de la frontera como un frente territorial de avance. El concepto sería, la palabra sería frontier, y la diferencian de la idea de frontera que hoy podemos concebir nosotros como un límite interestatal, para lo cual la palabra sería border. Entonces, esto es interesante pensado históricamente. Si la frontera es sinónimo de límite interestatal, o ha sido interpretada, o la podemos entender siempre como un sinónimo del límite interestatal. Y es bueno recordar que en realidad, antes del siglo XIX, no se utilizaba el concepto de frontera para definir límites interestatales, que por otra parte tampoco existían como los conocemos hoy. Históricamente en Europa fue a mediados del siglo XVII, luego de la Paz de Westfalia, donde se van trazando lo que se denominaron los límites científicos entre países, ¿no? Y el concepto de frontera es muy anterior y además implica una región. Es decir, mientras el límite o la línea fronteriza, ¿no? Es justamente una línea definida que separa dos territorios que pertenecen a diferentes estados, la frontera es algo más que eso, digamos, son los territorios adyacentes a esas líneas y que tienen un carácter especial, tienen un carácter propio que los diferencia también en relación, los diferencia por partes también los asemeja, en relación a el resto podríamos decir, de las sociedades nacionales, en el caso de que estemos hablando ya de épocas de Estado-nación. Pero por otra parte, las caracterizaciones que puedan hacerse de la frontera son caracterizaciones dinámicas y tienen una pertenencia temporal específica. El carácter de las fronteras cambia a través del tiempo, como cambian también las fronteras. Y para eso yo les quería mostrar algunos mapas que nos llevan a mirar de otra forma lo que nosotros tenemos naturalizado como nuestras fronteras. Acá estoy haciendo una referencia específica a Argentina y la frontera con Bolivia. Estos mapas por ahí les van a ser más familiares, o la mirada de estas regiones más familiares para quienes trabajan estas regiones, y no tanto para aquellos que trabajan otros estados, otras zonas, ¿no? Incluso dentro de lo que son las fronteras andinas. Esto sería actualmente Bolivia, esto sería actualmente Argentina, provincia de Jujuy. El año es 1827, el mapa sí fue publicado en 1827, es un mapa que fue publicado en Bruselas. Acá está el nombre del autor, Van der Meyl, Philippe,
los años en los que él vive. Y es interesante ver cómo esta frontera, en un periodo donde recién se están dejando las estructuras coloniales, venía a representar de alguna manera lo que en la colonia era lo que se llamó la raya del Tucumán. Es decir, una frontera que se estableció entre la gobernación del Tucumán y la audiencia de Charcas. Entre las decisiones territoriales que tomaba la audiencia de Charcas y las que tomaba la gobernación del Tucumán. Fíjese que lo que se ve acá es la jurisdicción, está nombrada como jurisdicción de Jujuy, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó en esta frontera importante que después va a tener incidencia en la posterior historia de la propiedad de la tierra? Y es que los pueblos indígenas que fueron reducidos de este lado, los pueblos chichas que fueron reducidos en Talina, es esta región, tenían tierras antes de su reducción tenían tierras sobre lo que después va a ser la provincia de Jujuy, y una vez establecida la frontera territorial, la frontera interestatal con Bolivia, va a ser Argentina. Pero este proceso es bastante anterior y es un proceso colonial a través del cual los indígenas que quedan de este lado, en lo que sería la jurisdicción de Tucumán, de la gobernación del Tucumán, van perdiendo sus tierras porque luego de la fundación de la ciudad de San Salvador de Jujuy, estas tierras se otorgan en encomienda a españoles sobre territorios que habían pertenecido a los chichas reducidos en Talina. Esto después crea unos antecedentes sobre el siglo XIX, donde los indígenas que quedan de este lado son considerados indígenas indios forasteros sin tierras, lo que les quita derechos en los reclamos del siglo XIX, a diferencia de los que quedan de este lado. Bueno, interesante ver cómo esta raya del Tucumán, lo denominada raya del Tucumán, después va a coincidir aproximadamente con las fronteras entre las dos naciones, ¿no? Entre Argentina y Bolivia. Este otro mapa es interesante porque nos habla también de la cuestión de los límites interestatales. Fíjense, esto es de Martín de Mussy y es del año 1873 y es una carta que representa al Gran Chaco, ¿no? Territorio indígena, territorio de frontera. En esta época el Gran Chaco es territorio de frontera. Y fíjense que acá no tenemos prácticamente señalados límites interestatales. Acá tenemos a la República de Bolivia, marcada, y después los territorios indígenas. Esta es otra cuestión interesante, cómo en los mapas de frontera se marcan los territorios indígenas y las parcialidades. Acá se ve muy poco, pero están marcadas las parcialidades, ¿no? Una concepción distinta del espacio y que también nos rompe los moldes con los que estamos acostumbrados a mirarlos en base a la cartografía actual, ¿no? Esto ya pertenece al año 1901, es un atlas argentino, uno de los primeros atlas argentinos, es de Carlos de Chaporruch, y representa a las provincias de Jujuy y de Salta, y ya las delimitaciones de las líneas interestatales que empiezan a formularse ya científicamente, ¿no? De todos modos, después para mirar en detalle es muy interesante cómo están las distribuciones de los espacios internos de otra manera. Y un mapa, pido disculpas porque está bastante borrosa la imagen, la incorporé medio último momento, pero es interesante de ver la representación de 1869 de Argentina en el primer censo nacional. 1869 es el censo que ordena Sarmiento. Fíjense dentro de este contorno que es actual, que no es exactamente el de 1869 de Argentina, pero fíjense que esto lo que nos está mostrando
son las que se llaman las 14 provincias históricas, pero estos espacios en blanco son las fronteras. Incluso acá está marcado como si Salta tuviera el contorno actual, no lo tenía, esto es parte de la frontera con el Chaco, todo esto es lo que podríamos decir la frontera con el Gran Chaco, todo esto sería el llamado desierto, ¿no? Pensando en la antigua concepción de zonas sin poblar, ¿no? Lo que nos habla también de la relación y la concepción de los indígenas, ¿no? Y luego lo que va a ser la región de Atacama, que también es una región de frontera, lo mismo que esta región con los pueblos guaraníes. Entonces, esto también nos da una imagen distinta de este país, que lo podemos considerar como de una ocupación y dominio estatal consolidado, cuando en realidad este contorno pertenece a enormes regiones de frontera. Bueno, era simplemente estas consideraciones, no me quiero extender más, para dar lugar a Alejandro, simplemente una invitación a cómo podemos repensar históricamente y resituarnos, ¿no?, en el análisis del presente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Le damos entonces la palabra a Alejandro ahora y luego hacemos un espacio de intercambio. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Bien. Sí, bueno, perfecto. Yo no estuve tan trabajador como la profesora Ana. Me hice acá una serie de notas que, bueno, iré proponiendo. Cuando me invitaron a hacer esta actividad, dije, bueno, ¿de qué puedo hablar? Y se me ocurrió hablar de lo que implica asumir la responsabilidad de este trayecto académico, siendo doctor, bueno, ya envejecido, evidentemente. Mientras hablaba Ana, pensaba que una de mis últimas materias que hice en la carrera, en Geografía Social Argentina, hice un trabajo práctico centrado en los ingenios azucareros, donde la citaba, obviamente, a Ana, en un trabajo muy de los primeros que publicó con Marcelo y con Marcelo Lagos y Viviana Conti. Y bueno, y ahora somos colegas acá en este trayecto postdoctoral. O sea, me siento viejo, pero no tanto, evidentemente. No soy tanto. ¿Qué iba a decir? Entonces, bueno, me preguntaba cuáles son los desafíos que tenemos en este curso. En primer lugar, el encuentro de dos personas con trayectorias académicas distintas, que si bien, como indiqué, en algunas ocasiones la leí, intercambiamos, la conozco a Ana desde hace mucho tiempo, bueno, finalmente nunca nos sentamos en una misma aula a exponer como docentes, ¿no? Entonces, siempre eso es un desafío, porque cada uno tiene una cosmovisión, si se quiere, sobre un mismo tema que no necesariamente tiene que coincidir, y eso se va a demostrar andando. Pero también hay otros desafíos, y un poco viendo ya el panorama de las propuestas, sobre qué implica hablar de fronteras más andinas, ¿no? Justo hace poquito escribí un texto sobre los Andes, entonces por eso también estuve haciendo algunas lecturas, con esta dificultad de pensar esta categoría como omnipresente desde los tiempos preincaicos hasta el día de mañana, hasta el futuro que nos viene con la planificación o con las políticas de Estado, ¿no? ¿Cómo hacer para organizar ese cúmulo de ideas, de conceptos, de cosmovisiones, de geografías y de historias que abarcan tantos siglos y tantas geometrías, ¿no? Y que tiene que ver también con las distintas escalas, me anoté esa palabra, epistemológicas propias de cada disciplina. No es lo mismo alguien quiere hacer estudios sobre frontera andina, arqueólogo o arqueóloga especializada en culturas prehispánicas,
o alguien que viene de las relaciones internacionales y que quiere analizar circuitos productivos, a alguien que quiera hacer algún trabajo sobre salud mental, que vi justo hoy entre Argentina y, ¿no? Digamos, hay como tantas formaciones y trayectorias y posibilidades conceptuales que se escapan al mero rótulo de frontera. Por cierto, la frontera ya cada vez menos es un mero concepto y es un rótulo, ¿no? Es un rótulo, por eso hay tanta emergencia de redes, asociaciones, revistas, productos que, digamos, se llaman algo con frontera. Evidentemente ya ha dejado de ser un mero concepto y ya es un rótulo para distintos dispositivos institucionales que buscan preguntarse cosas que evidentemente tienen que ver con ese concepto, pero que incluye infinidad de posibilidades. Y ahí se me ocurría también la dificultad en relación a esto de algo que a mí me da curiosidad o me interesa, que tiene que ver con la historia conceptual y también con la geografía conceptual, ¿no? Cómo se define la frontera en distintos contextos. El concepto de frontera, como bien presentó Ana, la palabra es de origen latino, por lo tanto llegó a América con los colonizadores y no antes, ¿no? Cómo se impuso las lógicas de fronteras, las geometrías de fronteras a lo que había antes. Como la vida es una y no me va a dar tiempo, pero sería interesante reconstruir para esas comunidades prehispánicas, incaicas, los conceptos o las formas de entender algo que podemos decir frontera, la frontera. Probablemente alguno de los candidatos o candidatas de este programa pueda dar cuenta de eso, ¿no? Y también de la geografía conceptual, porque en un mismo momento, digamos, en distintos países, una misma palabra tiene significados bien diferentes. Escribiendo o produciendo un libro, que ahora estoy en la tercera edición, que se llama Palabras clave para el estudio de las fronteras, le pedí a un colega chileno que escribiera fronteras internas. La palabra interno, ¿no? Cuando me lo mandó, dije, no, pero esto no era lo que yo esperaba. Claro, porque yo estaba esperando una discusión sobre fronteras internas propia de la Argentina, la conquista de la Patagonia, la conquista del Chaco, lo que implica en la agenda política, cada vez que pasa algo con las comunidades mapuches, cómo se reinstala toda esa serie de categorías, ¿no? Para presentar a estas poblaciones como parte de Chile. Bueno, claro, él, digamos, su idea de lo interno tenía que ver con lo austral, el avance hacia el sur, la incorporación de la Araucanía, de las islas, como otra concepción otra forma de definir lo interno en el contexto de Chile, ¿no? Entonces, bueno, un gran desafío va a ser eso, la historia conceptual y la geografía conceptual, cómo se han definido las fronteras a lo largo del tiempo, qué implicancias tenía en la organización de esas sociedades y también en distintos contextos geográficos. Y inclusive lo andino, ¿no? Porque lo andino, como lo entendemos hoy, es el producto del desarrollo de las ciencias a partir de Humboldt. Justo el otro día miraba los gráficos que hizo cuando visitó el Chimborazo y armó un esquema sobre la biodiversidad y las interconexiones entre las distintas vegetaciones, ¿no? Y planteando una forma de entender el paisaje y la naturaleza distinta a cómo se vería planteando hasta ese momento, como una mera referencia para ubicar cosas o en un contexto más poético y de agradecimiento a la obra de Dios, a transformarlo en una categoría científica de clasificación de especies y de interconexiones entre unidades, ¿no? Ahí empieza a surgir la idea de biodiversidad, que hoy es tan obvia para nosotros, pero que no es ¿cómo decirla?, atemporal, se construye a partir de un determinado contexto, ¿no? Y mismo la idea de lo andino varía mucho de si estamos en el núcleo de los estudios andinos, ¿no? El otro día también revisaba un poco el libro de
Oliver Dollfuss, ¿no? Que habla de los Andes tropicales y centros de tensión en toda esa zona que va entre el sur de Colombia y Bolivia, y quedaba fuera Argentina, Chile y Venezuela, ¿no? Mendoza también es andino, pero sin embargo, cuando se habla de los estudios andinos, no suele aparecer en el radar, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ser un desafío, un poco pensando también en el perfil de las personas que ya están propuestas, que inclusive hay gente de fuera de la región andina, ¿no? Hay gente, una de los candidatos que viene del Río de la Plata, en su área de estudio. Entonces, bueno, eso también va a permitir eventualmente confrontar miradas sobre lo andino y sobre lo extraandino en una posible debate y sobre formas de conceptualizar lo fronterizo, ya digo, a través de distintas disciplinas o a través de distintos contextos geográficos de enunciación. Bueno, nada, eso eran un poco las ideas que tenía anotadas acá en mi papel. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, un placer, creo, para todos escucharlos a ambos. A mí me gustaría, si les parece entonces, abrir un espacio de intercambio, de consultas también, de toda la información que nos compartió también Alejandra respecto del ciclo postdoctoral. Así que si les parece, tenemos habilitado el chat por un lado, pero también pueden levantar la mano o habilitan el micrófono para hacer alguna pregunta, quizás algún comentario de esto que nos compartieron tanto Ana como Alejandro también hace unos instantes. A ver. A ver, ahí tenemos entonces en orden. Valeria, te doy la palabra entonces a ti y luego a Alejandra también. Hola, buenos días. Bueno, gracias por la presentación. Hola Estela, ¿cómo estás? Bueno, yo en realidad levanté la mano porque nadie más lo hacía, pero quizás mi consulta no es tan pertinente porque yo no soy doctora todavía y estoy en el proceso de redacción de la tesis doctoral justamente, pero claro, la temática me atraviesa muchísimo por mi tema de investigación. Entonces, bueno, además me interesaba mucho dentro de las líneas de investigación, pensar las fronteras, el Estado, las sociedades indígenas, o los pueblos indios indígenas, como yo elijo llamarlos, y el capitalismo, que es un tema central para mí y que cada vez va cobrando más relevancia. Entonces, quería saber si existe la posibilidad de que yo pudiera, no sé, de algún modo, ser parte de esta propuesta, si es que, claro, no llego con la documentación que se requiere, pero bueno, si de algún modo podía participar, porque la verdad que me parece que es una propuesta muy interesante, sobre todo desde el enfoque que ustedes acaban de plantear, ¿no? Tanto desde la geografía como desde la historia. Bien, ahí no sé si Alejandra o Claudia. Sí, bueno, Valeria, muchas gracias por el interés en nuestra propuesta formativa y bueno, sí, junto con los doctores que están a cargo, que son Alejandro y Ana, hemos hablado de la posibilidad de que exista un pequeño cupo para estudiantes doctorales que están trabajando sobre el tema, que están en proceso de realización del doctorado y para quienes se va a acreditar como seminario de doctorado, para que incluso lo puedan incorporar a sus planes de estudios con una equivalencia, ¿no? Eso va a depender también del número final de postulantes y de la evaluación de los perfiles y la pertinencia de la propuesta. Por lo tanto, te invito, hace un rato pasé por el chat y ahora paso de nuevo, a que realices la inscripción indicando en el formulario de preinscripción cuál es la situación exacta de tu trayecto doctoral para que se pueda ser evaluado como una posibilidad para cursada como seminario de doctorado. Sí, no sé si, gracias Alejandra, no sé si Alejandro quería agregar algo ahí al respecto. Seguramente sí. Que sí. Una cosa que el otro día nos juntamos con Ana y decíamos, bueno, finalmente, ¿en
¿cuál es la diferencia sustancial entre hacer un curso de doctorado y un curso postdoctoral, ¿no? Como que es algo relativamente nuevo, ese trayecto académico, y finalmente, hablo por mí, cuando doy clase, sea en el grado, el posgrado, voy a decir más o menos la misma cosa. Entonces, nos parecía que también para algunas personas, dado que la oferta de seminario de doctorado no necesariamente abunda y muchas veces a la gente le pasa que pasa mucho tiempo y no encuentra la oferta, entonces tienen que hacer el primer seminario que les cae. Entonces, realmente tiene sentido con el proyecto que está desarrollando, llevando adelante, bueno, me parece que vale la pena proponerte para considerarlo. Muchas gracias entonces a los tres. Nada, por responder y también por el interés de Valeria. Le voy a dar la palabra entonces ahora a Alejandra, que también levantó la mano. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, agradecida en poder formar parte de a futuro, si logro la admisión en este equipo, y la verdad que yo tenía una duda cuando presentaron la propuesta con los 4 ejes, porque primero veía que no encajaba mucho. Yo vengo del campo de la literatura, trabajamos con literatura de fronteras, estoy actualmente, bueno, dirigiendo la carrera de la maestría en estudios literarios de frontera en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU, y entonces con los ejes, cuando la tengo lista, a la propuesta, y no la envié después cuando dieron la extensión, porque quería terminar de revisarla, porque es como que me interesaban 2 ejes, digamos, estaba ahí en esa frontera también en cuanto a las problemáticas, porque me preocupaban 2 cuestiones claves, y Alejandro creo que lo aclarabas primero. A mí también me preocupa mucho la construcción metacrítica de la frontera, es decir, cómo la taxonomía, según las disciplinas y a nivel histórico también, cómo han ido mudando, ¿no?, su semántica, y también como objeto semiótico y como objeto también metodológico. Pero en el campo de la literatura, en donde también estamos, al ser un campo también tan poroso, que está atravesado por todas las disciplinas, entonces nos apropiamos desde la geografía, desde la historia, desde la antropología, ¿no? Y armamos como un nicho epistemológico para poder abordar las fronteras en la literatura. Y en segundo lugar, me interesaba mucho poner en discusión también las fronteras literarias en el NOA, que es uno de los campos que estudio, y de la literatura en Jujuy, en correlato con el corredor, digamos, en diálogo con lo andino, como una posibilidad de ir armando, cuando veía Ana los mapas, ir armando otra línea también metodológica que trabajamos, que es hacer cartografías literarias en el NOA, y esta vinculación, justamente por su carácter transnacional y por su perspectiva andina, nos posibilitaba no solo leer desde sus orígenes, sino también qué pasa con las producciones tanto literarias como estéticas y de otros lenguajes artísticos en el presente, ¿no? Me interesa mucho la literatura actual, reciente, y cómo eso revisa y también relocaliza y desmonta todas las problemáticas que tuvo la literatura desde sus orígenes. Pero bueno, esa era por ahí mi duda, ¿sí? El hecho de no encajar en una de las líneas, ¿no? Lo preciso ahí en la propuesta, pero bueno, tenía por ahí esa dificultad en cuanto a la delimitación, y sobre todo porque veo que la perspectiva está más dada desde el campo de la historia, desde la geografía, incluso desde la antropología,
y que desde la literatura pueda haber ahí un hueco de ingreso. Nada más, gracias. Gracias, Alejandra. Bueno, no sé si ahí Ana, Alejandro quieren, sí. Sí, tengo varias cosas para decir. Una, que cuando surgió la propuesta, digamos, esos 4 ejes fueron como, bueno, a ver, ¿qué venimos haciendo tanto Ana como yo y que más o menos confluya, ¿no? Es como para decir de qué puedo hablar yo y sobre qué hemos publicado, ¿no? Ahora, se supone que estamos capacitados para acompañar un trayecto postdoctoral, o sea que cierta apertura a otras miradas que de alguna forma tengan vocación de dialogar, porque a veces pasa eso también, ¿no? Hay conceptos que son interesantes, pero que finalmente se transforman en mera metáfora y no hay interés de dialogar. Si hay interés de dialogar, bienvenido sea. Las veces que he dado seminario de doctorado en Tilcara, en Buenos Aires, viene mucha gente de arqueología, ¿no? Que es un saber muy específico. Y bueno, de alguna forma he logrado dialogar. Después, un poco volviendo a esto que decía de la geografía conceptual o de la geografía de la epistemología, no sé. En Argentina está claro que hay como 5 campos que se han ido identificando, ¿no? Por un lado, los estudios de las fronteras interestatales, que como muy clásico en geografía, ni que hablar, y en historia, y que se ha ido renovando mucho y que suele ser lo que más convoca. Pero también están los estudios de fronteras urbanas, que hay unos emergentes, autoras, autores, generalmente muy vinculados a la planificación territorial, pero también hay otras formas de acercarse. Las fronteras interétnicas, que hay, por supuesto, mucho aporte desde la antropología, toda la discusión de lo urbano-rural, ¿no? De las periferias urbanas, de las interfaces, el periurbano, también hay mucho. Y muchas veces lo que suele ocurrir, bueno, y también las fronteras productivas, ¿no? Las fronteras del avance sojero, minero, etcétera, etcétera, y toda la cuestión de los conflictos ambientales. Lo que suele suceder es que un artículo que publicamos hace unos años, que suelen ser campos donde la interdisciplina muchas veces es una ilusión, una promesa, y no suele haber demasiada interdisciplina, ¿no? En ese sentido, un ejercicio fuerte que venimos haciendo, al menos en el grupo que coordino, que es el GEFRE, es justamente trabajar con estas distintas escalas y estas distintas aproximaciones a esta etiqueta que es la frontera, y encontrando puntos de contacto, ¿no? Después hay, por supuesto, un trabajo individual, personal, de elecciones y demás. Y con respecto al uso metafórico, a mí me cuesta mucho, la verdad, y de hecho hace poquito publiqué un artículo cuando la metáfora se transforma en un mero recurso literario, si se quiere, o narrativo, y que no tiene, acá tal vez soy positivista, no tiene como un anclaje empírico, observable, ¿no? Pero bueno, esa es una cuestión mía. Finalmente hay mucha discusión filosófica dentro de la literatura sobre las fronteras que coquetean con otras aproximaciones más clásicas, si se quiere, pero que no necesariamente se tienen que atar, ¿no? Con esto cierro. Lo de los 4 ejes era como una forma de ordenar posibles entradas, posibles temarios, pero que no excluyen las otras cosas que sean interesantes y que valga la pena incorporar. Gracias, Alejandro. Le voy a dar la palabra a Ana, que creo que quería también hablar al respecto, y luego a Julio y a Tharisa. Ana, te escuchamos. Sí, brevemente, para responder también a Alejandra. Bueno, coincido con Alejandro, con Benedetti, que, bueno,
nuestras propuestas fueron un poco decir, a ver, desde acá la miramos nosotros, ¿no es cierto? Es decir, desde acá hemos avanzado nosotros en esta problemática, que la verdad es que es una problemática amplísima y creo que interdisciplinaria si las hay, porque es uno de esos temas, problemas de las ciencias sociales, de las humanidades, que convocan desde muy distintos ámbitos. Y tenemos propuestas bien interesantes, tenemos propuestas desde las artes gráficas, incluso desde el cine. Bueno, para nosotros es también todo un desafío, ¿no? Porque nos lleva hacia distintos lugares, pero creo que eso puede ser lo interesante de esta propuesta, ¿no? Y por otro lado, bueno, yo creo que desde la literatura se dan las semblanzas muchas veces más vívidas de las fronteras. Yo he encontrado maravillosas semblanzas y una última y había separado para leerla, pero dije, bueno, debe ser muy extenso. Es la que hace Antonio Gala en un libro ya clásico que se llama El manuscrito carmesí, y que él está representando los últimos momentos de esa frontera, así por antonomasia, que fue la frontera con los moros en España, ¿no? Antes de la llamada reconquista desde España. Y la descripción que hace Antonio Gala es fantástica y es válida para cualquier frontera, yo creo, de lo que implica vivencialmente esa frontera. Así que bienvenida, Alejandra. Muchísimas gracias, Ana. Está Tarisa, pero antes también estaba Julio. No sé si Julio quieres... Perdón, Alejandro Garcés me parece... No, ¿quién era? No, perdón. Julio. Pero sí, muchísimas gracias por permitirme decir algo. Yo los vengo siguiendo, no sé desde dónde, pero observando, y me voy a sumar a los comentarios de Alejandra, aparte de agradecer a Ana y a Alejandro por ahondar más e indicarnos por dónde van estas propuestas. Yo les decía que yo mismo me considero un poco en la frontera, un poco perdido, pero vamos a tratar de ubicarnos. Enseño literatura latinoamericana y cultura. Dirijo el programa de estudios latinoamericanos en una universidad norteamericana. Y desde esa perspectiva, pues más o menos comparto las preocupaciones y los problemas de Alejandra. Pero creo que coincidimos con todos, por lo menos en un aspecto. Creo que todos estamos hablando de espacios, ¿verdad? Eso como punto de partida. Y dentro de los espacios, y muy bien tanto Ana como Alejandro, y han establecido lo que entendemos por frontera, y por borde, y inclusive en inglés y en español. Y como trabajo con oralidad, escritura, y también bilingüismo, inglés-español, quechua-español, y manejo muy poco realmente, por eso los estoy siguiendo con mucho interés, y toda esta propuesta de frontera que se está estableciendo en redes andinas, pero tengo información muy elemental sobre otras propuestas, como Borderlands para el caso de México y Estados Unidos, y como archipiélago para el caso andino en el contexto de migraciones, archipiélago andino. Y ahí voy a meter dos conceptos más que tal vez podrían ser útiles. Las zonas de contacto de María Luis Prat, y finalmente tal vez el no espacio de auge o auge, como podemos llamar. Tal vez una combinación de estos nos permitiría más o menos trabajar
espacios movedizos, sujetos corredizos que realmente no están como imaginamos en un solo espacio, sino entran y salen. Y creo que el concepto de Canclini y también nos puede ayudar en ese sentido, porque cuando hablamos de sujetos productores, y por ejemplo, en literatura oral y en literatura quechua, a veces escrita, esos sujetos no representan, no producen desde un solo espacio. Y inclusive puede manejarse, creo que el caso para esto de Garcilaso, Garcilaso de la Vega, el Inca, que todos conocen. Hay un caso de Garcilaso muy especial. Cuando Garcilaso habla sobre los indios y sobre el Perú, habla desde España. Cuando Garcilaso habla sobre España, habla desde el Perú. Y cuando esos espacios ya no le funcionan, habla desde Allende el mar. Entonces ahí estamos, en el caso Garcilaso, cuando Garcilaso escribe, ya estamos más o menos hablando de 3 espacios. El Perú como espacio, España como espacio y el mar en el viaje como no espacio tal vez. Entonces, y al final creo que tengo la concepción y en eso también tal vez podemos coincidir, que los espacios o no espacios, fronteras o no fronteras, al final, desde mi perspectiva, se establecen y delimitan de acuerdo a las relaciones humanas. Eso es importante. Podemos decir comunicación, podemos decir transporte, podemos decir redes, lo que sea, pero creo que los espacios fronterizos, no fronterizos, espacios o no espacios a la larga se definen por esa red de comunicaciones que podemos discutir. Entonces, ese es mi interés. Ahora, yo no sé cuánto puedo participar por varias razones. Me pregunto y les pregunto, no sé cuál ha sido el criterio, tal vez el éxito tan fenomenal del primer congreso o del primer posgrado que han tenido. Si yo quiero inscribirme, el costo ahora es mucho más alto que el costo del primer curso. Segundo, para gente que no es ni de Jujuy, para gente que no es ni de la UBA, y otra vez fronterizo, fuera de Argentina, eso significa, pues aparte del costo que ustedes han incrementado, y solamente pensando en asistir a la semana en Tilcara, otros gastos, otros arreglos, y lamentablemente mi universidad, por ejemplo, no paga por inscripción. No tengo fondos para pagar, la universidad mía no, para ese tipo de cosas es personal. Entonces todo eso incrementa un gasto que tal vez no puedo darme el lujo, pero las ganas tengo. Y la otra es la edad. Yo no soy un doctor que acaba de graduarse. Entonces, y por todas esas cosas, les sigo con mucho interés, me apasionan las cosas que hacen, pero no sé en qué medida puedo colaborar o ser parte, ¿no? Ese es mi comentario por ahora. Les agradezco mucho por permitirme decir algo y realmente los voy a seguir y con mucho interés, cualquiera sea la situación, pero me gustaría saber, de todos modos, el criterio del pago de inscripción para interesados, sobre todo si ustedes quieren ampliar estas redes, y como yo, que tenemos otras dificultades tal vez no pensadas, no consideradas en la elaboración de este curso o de este programa. Muchas gracias. Gracias, Julio. Creo que Claudia allí quiere responderte. Sí, gracias, Julio, por el interés. Lo primero que tengo para decir es que la diferencia entre
el arancel del año pasado y este es que vivimos en Argentina y lamentablemente la inflación aquí sigue siendo un problema para nosotros y tiene que ver con la posibilidad también de que los honorarios de nuestros docentes puedan seguir el ritmo de la inflación, porque nosotros nos hacemos cargo, obviamente, de los honorarios de nuestros docentes. Y tenemos como política en las universidades nacionales darles una prioridad a nuestros docentes, a nuestros, digamos, a la gente que hemos formado y que esta sería una instancia de formación continua, digamos, que le permite seguir formándose. Y bueno, lamentablemente tenemos que establecer una política arancelaria en ese sentido y a la vez que nuestra propuesta sea sustentable, porque en el presupuesto nacional para educación no hay ningún renglón para la formación de posgrado. Entonces los posgrados tienen que autosustentarse, pagar los honorarios de los docentes, etc. Y en ese sentido privilegiamos becar de alguna manera a nuestros docentes. Lo único que podemos ofrecer en este caso es, con la antelación del caso y escribiendo, ofrecer un alojamiento, un alojamiento que depende del Centro Universitario de Tilcara. Entonces, si se da la posibilidad de que puedas inscribirte y pagar el arancel y llegarte hasta Tilcara, quizá podamos ayudar con eso, un alojamiento gratuito o muy, muy económico. Muchísimas gracias, Claudia. También estaba Tarisa con la mano levantada. No sé si estás, Tarisa. Sí, sí. ¿Están me ouvindo? Sí, sí, se te escucha bien. Soy Tarisa Márquez, desculpa espanhol, soy brasileña. Também vou falar sobre a questão de algumas dúvidas que tenho a respeito do programa. Sou doutora em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, acá em Brasil, que hace fronteira com Bolívia, onde desenvolver uma investigação sobre o protagonismo feminino e as representações das feminilidades na literatura infantil boliviana, principalmente nas fronteiras andinas. Também sou maestra em estudos fronteiriços, por la mesma instituição, com enfoque em uma cartografia da presença migratória de mulheres na cidade de Corumbá, não sei se vocês conhecem. Minha trajetória acadêmica está atravessada por temas como gênero, infância, migração e fronteira, com especial interesse em mulheres cholas bolivianas andinas, que não estão necessariamente somente em Bolívia, mas sim também em norte da Argentina. He investigado como suas práticas culturais, suas vestimentas, narrativas, como se constituem suas formas de resistência e suas afirmações identitárias. Atualmente busco ampliar esta investigação hacia outras fronteiras latino-americanas, não somente em esta fronteira onde estou, mas sim na fronteira com Bolívia e Argentina, analisando como essas mulheres habitam, transformam seus distintos territórios. Então, tenho algumas dúvidas de que me gostaria de compartilhar, considerando a possibilidade de realizar um pós-doutorado com essa temática. Uma das dúvidas são, como investigadora brasileira, é necessário estar vinculada a uma universidade brasileira durante o período da investigação? Então, esta é a primeira dúvida, porque acá na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tenho o programa de pós-doutoral que está aberto para fazer as inscrições. E também tenho uma orientadora que está interessada em temática que poderia fazer, tipo um pós-doc de sanduíche, não sei se assim se chama aí também. É necessário contar com a supervisão, de orientação também pela universidade. E se
a pergunta já foi respondida, que era a questão de se existe alguma beca, alguma bolsa para cobrir os custos do pós-doutorado, hasta la vista que é bem custoso, né? Ou teremos que assumir de forma particular, ou ter alguma beca, alguma bolsa pelo Brasil, para poder ir neste seminário em Tilcara, que muito me interessa, não somente ficar de 4 a 8, pero estender-se um pouco mais para conhecer lugar, né? Tratar também de observação, né? Montar uma agenda para conhecer, ver também a questões de que estava pensando, estou ajustando o projeto, o plano de ação de pós-doc, pensando também em quem seriam essas ninhas cholas, né, a infância cholas nestas fronteiras. Então, me gostaria de obter essas informações, né, sobre os valores dos que estão involucrados neste processo, né? Agradeço de antemano sua atenção. Já mandei alguns documentos, preenchi o formulário, pero ainda tenho essas dúvidas sobre esses detalhes para finalizar minha proposta acadêmica. Esto. Gracias, Tarisa. Creo que Claudia allí levantó la mano para responderte. Sí, brevemente, porque ya creo que estamos sobre el tiempo, ¿no, Estela? Entonces, a lo primero, gracias por el interés, interesantísima tu propuesta. No es necesario que este programa de postdoctorado esté vinculado a un programa postdoctoral de tu universidad. No es necesario, pero si hiciera falta para que tengas un apoyo financiero de CAPES, por ejemplo, que inscribir simultáneamente nuestro programa con el programa en tu universidad, nosotros tenemos la posibilidad de que tu proyecto de investigación sea codirigido, o sea, que lo dirija uno de nuestros investigadores, profesores que van a estar a cargo del postdoctorado, y lo codirija un investigador de tu universidad, si eso facilita la posibilidad de apoyo financiero, porque por nuestra parte, como respondí anteriormente, no tenemos apoyo financiero previsto. Creo que Alejandro quiere aportar algo. Sí, no estoy del todo seguro, pero creo que durante la gestión de Trinchero se generó el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, se generó un convenio entre Mato Grosso do Sul con Edgar y nuestra facultad, y tuvimos en ese momento un intercambio. De hecho, yo fui una vez a dar clases en el CEF. Así que hay ese antecedente si es necesario, digamos, para generar un vínculo formal entre las universidades. Era eso. Muchísimas gracias, Alejandro, Claudia y Tarisa, por el interés. Yo quiero cerrar esta primera etapa agradeciendo tanto a Ana como a Alejandro, a Claudia y a Alejandra también por la buena predisposición y el tiempo para compartir con nosotros. Y no quiero que se desconecten porque quiero invitarlos a todos los presentes a que nos acompañen en esta segunda etapa, que ya es de la Red de Estudios sobre Fronteras Andinas, en donde vamos a tener una breve asamblea para construir entre todos una actualización un poco de nuestra red, pero sobre todo pensando en lo que es la agenda de actividades a futuro. Así que le voy a presentar a quien va a coordinar esta segunda parte, que es la doctora Bianca de Marchi Moyano. Bianca, ¿cómo estás? Hola, Estela, muchas gracias y bueno, les agradezco, por favor, todos los que estén interesados en nuestra red, por favor, quédense conectados porque lo que nos interesa hoy es un poco hacer un relanzamiento de nuestra red. Varios de ustedes han estado en el origen de la red en 2021, hemos tenido diferentes actividades. Lo que queremos hacer es recordar un poco de qué se trata esta red y, bueno, convocarlos a participar en este relanzamiento de actividades.
la Red de Fronteras Andinas ha tenido como objetivo principal favorecer el intercambio de conocimiento y el desarrollo de iniciativas científicas comunes en el campo de los estudios fronterizos enfocados en la región andina, a través de una red de investigadores y profesionales de diferentes orígenes, instituciones y disciplinas vinculadas a este campo de temas fronterizos. Y como objetivos específicos nos hemos propuesto, por un lado, consolidar una red de contactos académicos profesionales en diferentes disciplinas, y de hecho varios de ustedes reciben correos electrónicos, hemos tenido un par que ya no están funcionando, pero tenemos un repositorio importante con el cual nos movemos en las actividades que proponemos. Y efectivamente el segundo objetivo es organizar eventos de intercambio y proponer publicaciones colectivas. Publicaciones no hemos hecho todavía, pero muchos eventos sí. Eso sería parte de lo que vamos a hablar hoy día, vinculadas a la producción de las y los miembros de la red. Y después tenemos favorecer la divulgación y circulación de hallazgos, de publicaciones y otros materiales académicos, de convocatorias y programas formativos que puedan fortalecer los estudios fronterizos. Hoy justamente estamos en este espacio porque estamos convocando y favoreciendo lo que están haciendo justamente los miembros de la red en términos formativos. Después también tenemos algunos ejes temáticos. Justamente hemos hecho un par de ajustes en estos ejes temáticos para que tengan más precisión en esta última vuelta de relanzamiento. Yo les diría que hasta esta mañana hemos estado como dando retoques en la coordinación para que queden claros, y creo que están ahora un poco más delimitados, ¿sí? Tenemos por un lado un eje que es de dinámicas antropológicas transfronterizas. Esto implica lo alimenticio, las dinámicas médicas, religiosas, educativas, entre otras. Tenemos un eje que está asociado al comercio, los intercambios y el control sobre la movilidad de bienes en frontera. Tenemos otro sobre diplomacia, para diplomacia e imaginarios fronterizos nacionales. Después tenemos una sobre turismo, patrimonio cultural y natural y territorial fronterizo. Tenemos una sobre miradas, procesos históricos de frontera y transfronterizos. Tenemos procesos comunicacionales, artísticos e imaginarios andinos en frontera. Después gestión ambiental, cambio climático y paisajes bioculturales. También está migraciones, movilidad humana y control sobre personas en frontera. Y finalmente abordajes teórico-metodológicos de los estudios de fronteras y transfronterizos, ¿no? Es un poco el escenario. Estos ejes se han compuesto a partir de las primeras inquietudes que manifestaron los colegas de la red, y también un poco ajustándose a los tipos de eventos y actividades que hemos ido proponiendo. Entonces es como un diálogo entre lo que hemos estado haciendo y lo que manifestaron al principio los que estaban interesados en la red. Las actividades que nos proponemos realizar, que ya hemos realizado, ¿sí? en la primera etapa de existencia de la red, ha sido un primer ciclo de conversatorios virtuales, 12 conversatorios específicamente, varias personas de las que están aquí han participado en estos ciclos. También hemos tenido un segundo ciclo de conferencias magistrales, que esas veces han sido un poco más estructuradas, si quieren, con con un invitado especial, una conferencia grande y con pequeños comentarios después, comentarios después. Después hemos tenido la coorganización del seminario Bordes, Límites y Frentes e Interfaces en San Salvador de Jujuy, que lo hemos hecho junto al JEFRE, una organización socia que compone nuestra red también. Y después hemos estado visibilizando estas actividades en repositorios web que ustedes pueden visitar, ¿sí? Por un lado, tenemos un espacio previsto justamente en la página web de CISOR, donde ustedes pueden ingresar y pueden encontrar de qué se trata la red, un poco qué principios, qué objetivos tiene, quiénes la componen. Y después tenemos también los ciclos de conferencias disponibles en páginas de YouTube, en una página de YouTube donde están cargados todos los diferentes espacios que hemos compartido. Varias de ellas yo les diría que son material para clase. De hecho, yo uso algunas de ellas que son bien interesantes para compartir con las y los estudiantes en posgrados o en otros espacios académicos. ¿Qué nos interesa ahora desde la coordinación? Por un lado, queremos ajustar y proponer un poco el organigrama que tenemos, el organigrama con el que surgió. Les vamos a proponer un par de ajustes en este organigrama. Queremos que ustedes también participen en proponer nuevos espacios de intercambio para la producción colectiva de conocimiento y pensar en diferentes formatos, tal vez ampliar. Hemos usado mucho esto de los conversatorios virtuales, tal vez explorar posibilidades de hacer otras cosas.
y después definir esto en términos de una agenda mínima. Yo no sé si abarcamos todo eso hoy, porque me imagino que surgirán ideas, vamos a ir apuntándolas y seguramente iremos proponiéndoselas a lo largo del año. Sobre el organigrama, nosotros tenemos este breve ajuste de lo que se tenía como organigrama. ¿Sí? Por un lado tenemos un directorio general de la red, que en realidad es este repositorio de contactos que está compuesto por más de 74 contactos de diferentes países de la zona andina y de otros lugares que están articulados a la red. Ahí nosotros tenemos correos electrónicos esencialmente, las áreas de interés y a veces alguna información más institucional de dónde están localizados, de tal manera que nosotros los convoquemos con frecuencia a las actividades que proponemos. Después tenemos la coordinación general, que es un espacio temporario y rotativo, ¿sí? Compuesto por integrantes de la red y que está integrado en este momento por las colegas que ahora voy a comentar, que estamos principalmente en el INTE y en CISOR, ¿no? En Jujuy y en Iquique, en Chile. Esta coordinación tiene entre sus funciones supervisar los asuntos de la red, trabajar vínculos institucionales, proponer actividades, reunirse, convocar reuniones como esta y, un poco atender las iniciativas que el directorio en general, toda esta red de contactos que hemos compilado nos propongan. Es decir, si ustedes tienen una presentación de libro, una actividad que circular, nosotros podríamos, la idea es que esta coordinación general la gestione. Después tenemos un equipo de comunicación que apoya a esta coordinación general en tareas comunicativas, en la convocatoria de reuniones. Es un equipo técnico de primera calidad. Estamos muy agradecidas a las colegas que nos ayudan a realizar esto. Y finalmente, esta es lo que sí les queremos proponer, es nombrar a Ana Teruel como presidente honorífica de nuestra red. Ana ya no está directamente en la coordinación, pero nosotros agradecemos mucho el respaldo que ha dado a esta red en su origen. Ha estado con nosotras acompañándonos en la organización efectiva de las actividades y para nosotros sería un honor, es un honor hacer esta declaratoria para Ana como presidenta honorífica de nuestra red. Voy a seguir adelante y un poco para presentar el equipo que ahora está llevando esta coordinación. La coordinación general está a cargo de Andrea López, Ana Laura Elbert, Bianca de Marqui Moyano y Estela Juste y además Camila Entrucasi. Y finalmente tenemos el equipo de comunicación que está compuesto por Paola Antesana, Anaí Aramayo e Irina García. Hasta ahí es un poco lo que les queremos compartir. Ha circulado un documento con esta información. Yo quisiera abrir ahora el espacio para que ustedes propongan actividades, sugieran ajustes y nos hagan comentarios respecto a este relanzamiento de la red y a cómo le estamos proponiendo en términos organizativos. Bueno, muchas gracias. Chao. Gracias, Alejandro. Ahí había una pregunta por ahí de Tarisa. Esencialmente lo que necesitamos es que ustedes se contacten con nosotros. Como les hemos dicho, la red es un repositorio de contactos, ¿no? En el cual nosotros lanzamos y circulamos información. Entonces, lo que esencialmente necesitamos son tus datos y tu voluntad de querer participar en esta red. Y si te animas de proponer actividades que nosotros te vamos a ayudar como coordinación a realizar. Entonces, ahí, chicas, si me ayudan a mandar el correo electrónico que tenemos por ahí, déjame un segundito que ahorita te lo mando. Es Red de Fronteras Andinas, algo así, @unju. Por ahí lo tenemos, ahorita te va a llegar. Pero si tú nos haces llegar tu correo electrónico, tus datos institucionales, nosotros te incluimos rápidamente a nuestro repositorio, a nuestra red. No sé si ustedes tienen algún interés de proponer algún tipo de agenda, qué es lo que más nos interesa, ideas para desarrollar desde la coordinación para este 2025. Ana Teruel, después Alejandro, por favor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esa designación que me notificaron ayer. Realmente la recibí con una gran emoción. Bueno, muy generoso de parte de mis colegas, coordinadoras y organizadoras de la red. Quería preguntar, Bianca,
¿hay alguna propuesta para continuar con las exposiciones temáticas? ¿Algún nodo temático a desarrollar que esté por allí enunciado, dando vueltas, o algún invitado especial que se haya pensado hasta el momento? Teníamos algunas propuestas por ahí que están quedando en agenda, Ana. Teníamos ahí una propuesta igual de conversatorio sobre temas de literatura. Me parece que había uno que estaba ahí pendiente. Y teníamos uno sobre movilidad, pero que estaba pensado más como mesa, ¿no? En realidad estamos esperando a que se concreten estos espacios a partir de la agenda de los especialistas de la red que los propusieron. Pero de todas maneras nosotros pensamos que sería interesante ver si existen iniciativas para otro tipo de formatos más allá de los conversatorios virtuales, ¿no? De hecho, estamos pensando si ustedes tal vez lo consideran como para darle una reflexión más asentada, tal vez circular un formulario de la red donde se puedan proponer actividades o actividades tanto de publicación de la misma red, de encuentro de la red, o actividades de ustedes que nosotros podamos respaldar como red, ¿no? Que tal vez sería más eficaz para que tengan tiempo para pensar en qué requieren apoyo y coordinación de la red. Simplemente un pequeño agregado, como para dar también algunas ideas. El año pasado se hizo el encuentro del JEFRE sobre fronteras en Jujuy, organizado por el JEFRE, en el cual nuestra red tuvo participación, y de alguna forma fue el primer encuentro presencial que tuvimos, que posibilitó la comunicación presencial dentro de esta red. Sería muy interesante si otras instituciones, redes o grupos de trabajo con temas afines quisieran coordinar con nosotros también diferentes encuentros, ¿no? Esa puede ser una línea de trabajo. Perfecto, Ana. Ahí voy apuntando. Efectivamente, nosotros tenemos la articulación mediante contactos personales, ¿no? De los especialistas, pero también con nodos, ¿no? De hecho, el JEFRE es un nodo que coordina con nosotros, el Grupo de Estudios Fronteras y Regiones, con el que coordinamos varias cosas, como el seminario que hemos llevado adelante el anterior año. Entonces, la idea es, si existen otros nodos que tienen trabajo sobre temas territoriales, fronterizos, que dialoguen con el nuestro, por supuesto, coordinar actividades, proponernos cosas comunes, y es una forma de participar en la red también, la forma de nodo, ¿no? Marcelo, por favor, adelante. Marcelo, ¿tienes la mano levantada? Tal vez, adelante, por favor. Abandonó, Marcelo, pero ahí... Se retiró a tiempo. Se retiró a tiempo. Igual dejó por ahí una cuestión sobre fronteras coloniales. Pero ahí me parece que vuelves a entrar. Marcelo, ¿me escuchas? ¿Me puedes activar el micrófono? Hola. Hola, Marcelo, ahora sí te escuchamos. Perdón, adelante, por favor, no te preocupes. No estoy en el trabajo ni en casa, estoy en un espacio público, entonces les pido disculpas. Va a ser bastante escueta mi intervención. Yo ya envié la solicitud y los papeles para el postdoctorado, pero no me pude conectar antes. Les preguntaba por el chat si podíamos o había interés en articular quizá un nodo o alguna actividad sobre fronteras coloniales. Sobre todo porque aquí yo soy de la Universidad Nacional de Salta y estamos armando, recién está comenzando un proyecto sobre ciudades, podríamos decir orientales, pero que sí, tenemos como la hipótesis general del proyecto de trabajar con ciudades como Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Jujuy, Salta, como una especie de frontera oriental, pero centrada sobre todo en los siglos XVI y XVII. Es decir, perdón, desde la llegada de Toledo en adelante, para trabajar sobre esa articulación como hipótesis. Pero, digamos, no estamos comenzando de cero, sabemos y reconocemos que hay investigaciones precedentes, y entonces creo que el espacio se presta como para abrir a nuevos trabajos, a investigadores jóvenes, y también conectar con investigadores que tengan más
trayectoria, por eso consultaba. Si hay interés en la red, a mí también me interesa articular el trabajo de nuestro equipo. Así que bueno, muchas gracias. Marcelo, muchas gracias por la iniciativa. La estamos apuntando y te vamos a escribir. Si puedes dejarnos tu contacto para que lo incluyamos en el repositorio de la red. Ahí también en el chat puedes encontrar el correo electrónico de nuestra red. Y por supuesto estamos totalmente abiertas. Tenemos un eje que es sobre cuestiones históricas, que está así como muy grande, cuestiones históricas, donde claramente se puede tomar en cuenta las cuestiones coloniales y podríamos armar conversatorios, un espacio de discusión, lo que tú nos propongas, podemos ir construyendo la idea para armar este espacio de discusión. Seguro que, bueno, yo boliviana conociendo Santa Cruz, sí, efectivamente tiene mucho sentido, pero no sé, y seguramente hay autores que han trabajado de diferente manera en las diferentes regiones, cuestiones, capaz habría que ponerlos en diálogo y podríamos armar algo simpático ahí, aprovechando la virtualidad que de alguna manera tiene la red, ¿no? Dale, buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias a vos. No sé si hay alguna sugerencia más. Alejandro, adelante. No, sí, un poco recogiendo lo que dijeron. Siempre, bueno, de hecho hay una superposición de personas que participan en esta red y en el Jefre y en estas redes que estamos armando. Hubo una UNJU, de hecho hoy hay otra presentación que vincula. Entonces, digamos, tiene sentido no mirar para el costado como si no supiéramos quiénes somos y generar sinergias. Entonces, pensando, por ejemplo, en el próximo seminario del jefe que dijimos de hacerlo en una parte hoy cuando exponía, pensaba en eso, ¿no? De los Andes, que está más al sur, ¿no? Mendoza, Santiago, en esa frontera que habíamos propuesto. No sé si finalmente lograremos, pero bueno, eventualmente podemos pensar también como el esfuerzo compartido de hacer eso. Y otro tema que, bueno, también varias de las personas que están acá presentes están involucradas de distintas maneras. El proyecto que estamos haciendo dentro de esta red jefe, Laboratorio de Investigación sobre Frontera, que está Bianca, bueno, que tiene que ver con el Atlas de la Frontera, que por ahora lo venimos manejando así como un proyecto de redes personales de Bianca, básicamente, y mío, pero que eventualmente se puede ampliar a otras bases de datos que permitan complejizar el Atlas y la comprensión de las relaciones, en principio, Bolivia-Argentina, pero ni que hablar hacia Chile y ni que hablar hacia otras, hacia el norte o hacia el sur, ¿no? Entonces, eventualmente eso podría ser otra sinergia que podamos generar. Muchas gracias, Alejandro. Ahí estoy apuntando todo para ir articulando las ideas y que queden plasmadas en algún tipo de productos, ¿no? O en algún tipo de explicitación de las coordinaciones, porque las personas estamos coordinando. O sea, es que sería como dar el paso para que las redes también se articulen, ¿no? Formalmente. No sé si hay alguna sugerencia más. De todas maneras, vamos a tratar de... ¿Puedo pasar un anuncio? Sí, dale, adelante, porfa. Ya que estamos, para que todos sabrán que nosotros, y varias personas que están aquí también, venimos armando una nueva revista de investigaciones sobre fronteras, que la pongo aquí en el chat de esta reunión, que surgió también de esta vinculación entre las tres universidades y que necesitamos ansiosamente que nos envíen, porque nada, es una revista nueva que recién arranca. Tenemos ya para cubrir este año con la publicación de artículos, pero bueno, el horno está para más, así que les invitamos a enviar sus contribuciones. Perfecto, muchas gracias. Creo que estamos
que estamos ya, Estela, si te parece. Ah, Teresa, sí, debe ser el próximo que está por el próximo, el de mayo debe ser el tuyo, entonces. El de Teresa es el que está ahí horneándose, justamente. Exacto, hablando de hornos. Bueno, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, colegas. Entonces doy paso ahora al cierre, Estela, dejo en tus manos y sí. Ya estamos. Gracias a todos. Sí, brevemente agradecerles a todos por la paciencia, por estar, invitarlos a que cualquier propuesta o idea que tengan se suman, que tienen a disposición nuestros contactos. También contarles que la sesión de hoy ha sido grabada, luego va a ser editada, sobre todo en la primera parte, y va a estar disponible en nuestra página web para que también la puedan compartir en caso de que haya quedado alguna duda o si conocen algún contacto que estaba interesado y no ha podido asistir, sobre todo en lo que fue la presentación del ciclo postdoctoral. Así que invitarlos, las puertas virtuales de la Red de Estudios de Fronteras Andinas están siempre abiertas para cualquier propuesta que podamos compartir y de lanzar desde aquí. Así que si no hay más, entonces hasta el próximo encuentro y muchas gracias por el tiempo y la atención. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Chao.